¿Sabías que la verdadera inteligencia, según uno de los filósofos más profundos de la historia, no se trata de acumular conocimiento, sino de aprender a vivir sin sufrimiento? Arthur Schopenhauer, un pensador que ha sido ignorado por muchos, tiene una visión radicalmente diferente de lo que significa ser inteligente. En este vídeo, vamos a explorar cómo sus ideas pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida, el deseo, sobre todo, el sufrimiento. Lo que descubrirás hoy te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la felicidad y la libertad. Pero antes de explicarte cómo, te invito a que pienses, ¿es la búsqueda del conocimiento realmente el camino hacia una vida mejor? ¿Qué pasaría si todo lo que creías sobre la inteligencia, su valor, su gloria, su promesa de una vida mejor, fuera dado vuelta? ¿Y si ser inteligente, o incluso esforzarse por la genialidad, no fuera el regalo que nos han hecho creer, sino una carga, una maldición, incluso una fuente de profunda infelicidad? Quédate conmigo, porque al final de este vídeo, puede que nunca más quieras ser inteligente. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más provocativos y malinterpretados de todos los tiempos, tenía una visión tan radical que sigue sorprendiendo a los pensadores incluso hoy. Él creía que la inteligencia, lejos de ser una bendición, lleva consigo peligros ocultos que pocos entienden. Estos peligros, según Schopenhauer, pueden robarnos la paz, la felicidad e incluso la capacidad de disfrutar verdaderamente de la vida. Hoy exploraremos su secreto oculto sobre la inteligencia, lo que él vio, por qué es importante y cómo podría cambiar para siempre la manera en que ves tu propia mente y el mundo que te rodea. Schopenhauer fue un hombre profundamente familiarizado con las luchas de la vida. Nació en 1788 y su filosofía fue profundamente moldeada por un mundo lleno de sufrimiento, incertidumbre y desilusión. Mientras que sus contemporáneos se enfocaban en los grandes ideales del progreso y la razón, Schopenhauer eligió mirar hacia las sombras de la condición humana. No estaba interesado en halagarnos con mentiras reconfortantes sobre el potencial humano, sino que expuso verdades incómodas. Y una de sus revelaciones más impactantes fue sobre el costo de la inteligencia. Para Schopenhauer, la inteligencia no era meramente la capacidad de resolver problemas o acumular conocimiento. Era una espada de doble filo, una herramienta que podía elevarnos a grandes alturas pero también hundirnos en las profundidades de la desesperación. Él creía que cuanto más inteligente era una persona, más agudamente experimentaba el sufrimiento de la vida. Piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que entre más entendías el mundo, más alienado o desilusionado te volvías? Eso es exactamente lo que Schopenhauer quería decir. Aquí está la paradoja que reveló: la inteligencia agudiza nuestra conciencia, pero también amplifica nuestra sensibilidad al dolor y a la imperfección. Cuanto más brillante es la luz de nuestra comprensión, más oscuras son las sombras que proyecta. Una mente inteligente, según Schopenhauer, ve a través de las ilusiones, las mentiras reconfortantes que nos contamos a nosotros mismos para hacer la vida soportable. Ve la futilidad de perseguir deseos interminables, la naturaleza transitoria del éxito y la inevitabilidad de la pérdida. Si bien esta conciencia puede llevar a profundas percepciones, también puede dejarnos sintiéndonos aislados, abrumados y desvinculados. Las ideas de Schopenhauer resuenan profundamente con el concepto de angustia existencial, un término popularizado más tarde por pensadores como Søren Kierkegaard y Jean-Paul Sartre. Cuanto más entendemos el universo y nuestro lugar dentro de él, más nos enfrentamos a su indiferencia. Esta es una carga que las personas altamente inteligentes soportan más intensamente que otros. Schopenhauer argumentó que esta conciencia elevada podría incluso erosionar nuestra capacidad de encontrar alegría en placeres simples. Una persona menos inteligente podría encontrar satisfacción en rutinas mundanas o en búsquedas superficiales, pero una persona inteligente a menudo ve a través de estas distracciones, dejándolas huecas y poco satisfactorias. ¿Significa esto que la inteligencia es inherentemente mala? No exactamente. Schopenhauer reconoció su valor, pero nos instó a verla por lo que realmente es, una herramienta, no una solución. Él creía que muchas personas inteligentes caen en la trampa de depender demasiado de su intelecto para navegar por la vida, esperando que los conduzca a la felicidad. Pero la felicidad, argumentaba, no es un producto del conocimiento o la razón. Está arraigada en algo mucho más simple, paradójicamente, menos cerebral, la paz mental.
Considera esto. ¿Cuántas veces te has visto consumido por el sobrepensar? ¿Cuántas noches sin dormir has pasado recreando escenarios en tu mente, analizando, dudando, tratando de encontrar respuestas a preguntas sin respuesta? Schopenhauer diría que esta es la maldición de la inteligencia, una mente inquieta que no puede dejar de buscar, incluso cuando no hay nada que encontrar. En este punto, puede que te estés preguntando, si la inteligencia es una espada de doble filo, ¿deberíamos renunciar a buscar conocimiento o esforzarnos por ser menos conscientes? La respuesta de Schopenhauer fue sorprendentemente práctica. Aunque no sugería abandonar la inteligencia, enfatizaba la importancia de gestionar sus efectos. Creía que cultivar la tranquilidad, un estado de calma interna y desapego, era el antídoto para el torbellino causado por una mente sobreactiva. La tranquilidad, según Schopenhauer, requiere que aceptemos ciertas verdades sobre la vida. Primero, debemos reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana. En lugar de resistirnos a él o intentar pensarlo demasiado, deberíamos aprender a coexistir con él. Segundo, debemos reconocer los límites de nuestro entendimiento. No importa cuán inteligentes seamos, siempre habrá misterios que no podremos resolver y preguntas que no podremos responder. Aceptar esto puede liberarnos de la agotadora búsqueda de certezas. Finalmente, Schopenhauer nos instó a buscar el significado no en grandes logros o conquistas intelectuales, sino en los simples y fugaces momentos de belleza y conexión que la vida ofrece: un atardecer, una pieza de música, una conversación tranquila con un ser querido. Estos son los tesoros que ni la mente más brillante puede mejorar. Pero aquí está el giro. Schopenhauer también creía que la forma última de tranquilidad radica en dejar ir el yo, la misma entidad que anhela comprensión y control. Esta idea radical proviene de filosofías orientales, particularmente del budismo, que influyó en su pensamiento. Al trascender el ego, Schopenhauer argumentaba que podríamos liberarnos del ciclo interminable de deseo y sufrimiento que la inteligencia tan a menudo magnifica. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo se aplican las ideas de Schopenhauer sobre la inteligencia a tu vida? Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que tu inteligencia o tu constante impulso por entender y analizar te ha hecho más infeliz que satisfecho? ¿Alguna vez has deseado poder apagar tus pensamientos, aunque solo fuera por un momento, y encontrar paz simplemente estando? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, porque esta es una conversación que vale la pena tener. Y recuerda, estamos solo comenzando a descubrir el secreto oculto de Schopenhauer sobre la inteligencia. Lo que reveló a continuación podría cambiar la manera en que ves no solo tu mente, sino tu existencia misma. Ahora vamos a profundizar más en la perspectiva de Schopenhauer y descubrir por qué creía que la inteligencia a menudo conduce a un profundo sentido de aislamiento. Para entender esto, debemos examinar un principio clave de su filosofía: la voluntad de vivir. Para Schopenhauer, la voluntad de vivir es la fuerza fundamental que impulsa toda la existencia. Es un impulso ciego e insaciable que obliga a todo ser vivo a sobrevivir, reproducirse y esforzarse, incluso frente al sufrimiento inevitable. Esta voluntad es irracional, implacable, lo más importante, indiferente a la felicidad o el bienestar del individuo. Todos somos, en palabras de Schopenhauer, esclavos de la voluntad, atrapados en un ciclo interminable de deseo y insatisfacción. Aquí es donde entra la inteligencia. Una persona menos inteligente podría vivir en armonía con la voluntad, persiguiendo deseos sin cuestionar su significado o propósito más profundo. Pero para las personas altamente inteligentes, la historia es muy diferente. Su mayor conciencia les permite ver a través de las ilusiones de la voluntad, reconocer la futilidad de perseguir un deseo tras otro solo para quedar insatisfechos. Sin embargo, esta claridad tiene un costo: crea una desconexión entre el individuo inteligente y el resto de la humanidad. Después de todo, ¿cómo puedes relacionarte con aquellos que están contentos con búsquedas superficiales cuando ves las verdades más profundas y oscuras de la vida? Esta desconexión puede hacer que la persona inteligente se sienta como un extraño, un observador, en lugar de un participante en la experiencia humana. Están cargados de percepciones que la mayoría de las personas nunca enfrentan, percepciones que revelan la absurdidad y la transitoriedad de la existencia. Pero aquí está la paradoja.
Schopenhauer creía que la misma inteligencia que nos aísla y nos carga, también tiene la clave para trascender la voluntad. ¿Cómo? A través del poder del arte y la contemplación. El arte, según Schopenhauer, ofrece una vía única para escapar del sufrimiento de la voluntad. Cuando nos sumergimos en el arte, ya sea música, literatura o belleza visual, entramos en un estado de pura percepción. En esos momentos, ya no estamos consumidos por los deseos o las demandas incesantes de la voluntad. En cambio, experimentamos un raro tipo de libertad, donde simplemente podemos observar y apreciar la vida sin el peso del esfuerzo. Toma la música como ejemplo, que Schopenhauer consideraba la forma más alta de arte. La describió como una expresión directa de la voluntad, capaz de trascender el lenguaje y el intelecto. A diferencia de otras formas de arte, que representan aspectos del mundo, la música habla a algo más profundo. Resuena con nuestro ser más íntimo, ofreciendo un vistazo de consuelo en una existencia de otro modo turbulenta. Schopenhauer creía que estos momentos no son solo placeres fugaces, sino oportunidades profundas para salir del ciclo de sufrimiento y vislumbrar una verdad más elevada. Así que, aunque la inteligencia pueda parecer una carga pesada, también puede ofrecer una vía para la libertad. La clave es encontrar el equilibrio, cultivar el conocimiento, pero sin dejar que te defina, y aprender a vivir con un sentido profundo de paz interior. La crítica de Schopenhauer al intelectualismo vacío. Schopenhauer no solo criticaba el intelectualismo en términos generales, sino que también se refería a una forma específica de intelectualismo que él veía como vacía y desconectada de la realidad profunda de la existencia humana. En su tiempo, el racionalismo y el empirismo, que eran dominantes en la filosofía y la ciencia, promovían una visión del conocimiento centrada en la acumulación de hechos, teorías y sistemas lógicos. Según Schopenhauer, todo este conocimiento racional, por más detallado y bien estructurado que fuera, carecía de un fundamento existencial auténtico. En lugar de ser una herramienta para alcanzar la sabiduría o la comprensión profunda de la vida humana, el intelectualismo moderno se centraba en una búsqueda interminable de datos y teorías que no lograban ofrecer respuestas a las preguntas existenciales fundamentales, como el sufrimiento, la muerte o el propósito de la vida. En su crítica, Schopenhauer argumenta que este tipo de conocimiento solo sirve para incrementar el ego, ya que la persona que se dedica a acumular información tiende a identificarse con su intelecto, como si eso fuera lo que realmente define su ser. Para Schopenhauer, el intelecto, al igual que la voluntad, no es algo que se pueda utilizar de manera aislada sin consecuencias. Cuando las personas se entregan al intelectualismo sin cuestionar sus motivaciones profundas, caen en un ciclo de sobreanálisis que los aleja de la verdadera comprensión de sí mismos y del mundo que los rodea. Este tipo de conocimiento, dice Schopenhauer, no tiene poder real sobre el sufrimiento humano, porque no nos conecta con la esencia más profunda de la vida, la voluntad. Él veía en la búsqueda incesante de conocimiento un intento de escapar del sufrimiento, pero que, en última instancia, solo refuerza la ansiedad y la insatisfacción. Las personas intelectuales pueden ser muy sabias en el sentido técnico o académico, pero si no reconocen la naturaleza volitiva de la existencia humana, ese conocimiento se convierte en una forma de evasión que no conduce a la paz interior ni a la sabiduría verdadera. Schopenhauer lo expresa en su obra El mundo como voluntad y representación, donde dice que el intelecto por sí solo no es suficiente para comprender el sufrimiento humano, ya que éste es causado por la voluntad, una fuerza irracional que escapa a la razón. Un ejemplo claro de este intelectualismo vacío se puede encontrar en las personas que se dedican a estudiar y a desarrollar teorías filosóficas, científicas o matemáticas, pero que carecen de una vida emocional equilibrada. Este tipo de personas puede ser extremadamente brillante, pero Schopenhauer argumenta que su vida está vacía, ya que su conocimiento no está relacionado con su vida emocional o su experiencia de la vida como un todo. La razón pura, aislada de la emoción y de la experiencia de la voluntad, no ofrece la posibilidad de encontrar un propósito verdadero, ni de resolver las luchas internas que nos caracterizan como seres humanos. En vez de aceptar el intelecto como el camino para alcanzar la comprensión profunda de la existencia, Schopenhauer proponía una aproximación más holística, que no solo incluyera el intelecto, sino que se combinara con la introspección, la reflexión emocional y el desapego de los deseos egoístas.
Solo al reconocer que la razón no puede solucionar los problemas fundamentales de la vida humana y al aceptar que el sufrimiento es inherente a nuestra existencia, podemos comenzar a caminar hacia una sabiduría auténtica. Para Schopenhauer, la verdadera sabiduría no viene de llenar nuestra mente con conocimiento académico o intelectual, sino de un conocimiento más profundo, intuitivo y existencial, que nos permita comprender la naturaleza transitoria y dolorosa de la vida. Este tipo de sabiduría nos lleva a una forma de conocimiento que está más allá de la razón, un conocimiento que surge cuando somos capaces de liberarnos de las demandas insaciables de la voluntad y del ego. Además, Schopenhauer nos advierte que el intelectualismo vacío también puede llevarnos a la arrogancia, al creer que nuestro conocimiento nos hace superiores a los demás. Esta arrogancia intelectual puede aislar a la persona de las experiencias humanas más profundas, como el sufrimiento, la compasión y el amor, que no pueden ser comprendidas solo desde la lógica y el análisis frío. La verdadera sabiduría no radica en ser capaz de dominar la razón, sino en saber cuándo y cómo usarla en relación con el sufrimiento humano y la voluntad. Por otro lado, Schopenhauer también tenía una crítica al progreso constante que la sociedad de su época valoraba, impulsado por una ideología intelectual que veía el conocimiento como la clave para solucionar todos los problemas de la humanidad. Para Schopenhauer, el progreso material e intelectual no necesariamente llevaba a una vida más satisfactoria, más bien, podía perpetuar el sufrimiento al generar nuevas expectativas y deseos. En lugar de buscar siempre más conocimiento o progreso, Schopenhauer defendía una visión del mundo en la que el individuo podía encontrar paz y satisfacción aceptando la vida tal como es, sin buscar constantemente satisfacer los deseos egoístas. Esta crítica al intelectualismo vacío es una de las facetas más poderosas de la filosofía de Schopenhauer. Nos invita a reconsiderar nuestras propias obsesiones con el conocimiento y a darnos cuenta de que la sabiduría no está en el dominio del intelecto, sino en la capacidad de vivir de manera consciente y compasiva, entendiendo los límites de nuestra existencia y las profundas fuerzas que nos impulsan, como la voluntad. La reflexión profunda, la contemplación estética y la empatía hacia los demás pueden ser fuentes mucho más poderosas de conocimiento y satisfacción que la mera acumulación de datos y hechos. El arte como medio para escapar del sufrimiento. Schopenhauer tiene una visión profundamente original del arte y su función en la vida humana. En su filosofía, el arte no solo es una forma de expresión creativa, sino una vía de escape crucial del sufrimiento inherente a la condición humana. Para él, el sufrimiento es una característica fundamental de la existencia, impulsado por la voluntad, esa fuerza ciega e irracional que nos mueve constantemente a desear y a luchar por cosas que nunca nos satisfacen por completo. La vida, según Schopenhauer, está marcada por el deseo constante, el dolor y la insatisfacción, ya que la voluntad nunca puede ser completamente satisfecha, siempre hay algo más que desear, y en esa insatisfacción, el sufrimiento está casi garantizado. Sin embargo, en medio de esta perspectiva sombría, Schopenhauer encuentra en el arte una salida, una forma de trascender el sufrimiento humano. En su obra más influyente, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer argumenta que el arte ofrece un respiro de la constante lucha impulsada por la voluntad. A través del arte, las personas pueden experimentar una forma de conocimiento que va más allá del sufrimiento personal y las limitaciones del ego, alcanzando una forma pura de contemplación estética que no está motivada por el deseo o el interés personal. En este sentido, Schopenhauer ve el arte como una forma de disolución de la voluntad. Cuando alguien contempla una obra de arte verdaderamente inspiradora, ya sea una pintura, una escultura, una pieza musical o una obra literaria, se aparta temporalmente de sus deseos egoístas y de las preocupaciones cotidianas. En lugar de estar atrapado en los interminables ciclos de querer y no querer, el espectador se encuentra sumido en la experiencia estética, donde la voluntad se suspende momentáneamente. La experiencia estética como liberación. Lo que hace que la experiencia estética sea tan poderosa, según Schopenhauer, es que permite a la persona escapar de la perspectiva egoísta y entrar en un estado de puro conocimiento, libre de la influencia de la voluntad. En la contemplación estética, ya sea frente a una pintura, una sinfonía o una obra de teatro, el individuo se convierte en un observador desapegado, en el que el ego y los deseos personales quedan temporalmente en segundo plano.
En este estado, la persona no está pensando en lo que necesita o en lo que quiere obtener de la experiencia, simplemente está recibiendo la obra de arte tal como es, en su forma pura y esencial. Schopenhauer explica que este tipo de conocimiento es diferente al conocimiento racional o lógico, ya que se basa en una intuición directa que no está mediada por la mente discursiva. La contemplación estética nos conecta con la esencia de las cosas, más allá de las apariencias superficiales, y nos permite experimentar el mundo de una manera desinteresada. Al estar despojados de la voluntad y de los intereses egoístas, los individuos pueden tener una visión más profunda de la realidad misma, algo que es casi imposible en el día a día, cuando estamos atrapados en nuestros deseos y preocupaciones. El arte como una ventana a lo eterno. Schopenhauer sostiene que el arte, al permitirnos desligarnos de la voluntad, nos da acceso a una realidad más profunda, una realidad atemporal y universal. A través de la experiencia estética, podemos percibir el mundo no solo desde nuestra perspectiva limitada y egoísta, sino desde un punto de vista más elevado y objetivo. Esto no solo ofrece una forma de escapar del sufrimiento en el sentido de que nos aleja de los deseos insaciables, sino que también proporciona un tipo de consuelo más profundo, el consuelo de la contemplación de lo eterno. Por ejemplo, una pintura que captura la belleza de un paisaje no solo nos ofrece una representación visual de ese paisaje, sino que también nos permite experimentar la esencia misma de la naturaleza. En lugar de ver un simple paisaje desde el punto de vista de la utilidad o el deseo, por ejemplo, esto es un lugar donde puedo descansar o cazar, el arte nos permite ver esa escena desde una perspectiva pura, casi cósmica, donde no hay necesidad de actuar sobre lo que vemos, sino simplemente de apreciarlo por lo que es. Esta experiencia estética nos conecta con una parte más profunda de la realidad, una que va más allá de la fugaz satisfacción de nuestros deseos inmediatos. La música como la forma más alta de arte. De todos los tipos de arte, Schopenhauer consideraba que la música era la forma más sublime y potente. Mientras que las artes visuales, como la pintura o la escultura, nos ofrecen representaciones del mundo físico, la música tiene la capacidad única de transmitir la voluntad misma en su forma más pura, sin necesidad de ser representativa de algo físico. La música es capaz de expresar lo que Schopenhauer describe como la voluntad en sí, una especie de manifestación emocional y cósmica de la vida misma, sin la mediación de imágenes o conceptos concretos. La música, según Schopenhauer, nos toca directamente en un nivel emocional y profundo, evocando sentimientos y estados de ánimo que no se pueden expresar con palabras o imágenes. A través de la música, el oyente puede experimentar una forma de trascendencia, donde la propia voluntad y el sufrimiento parecen desvanecerse, dejando espacio solo para la resonancia emocional pura. En su famosa obra, Schopenhauer describe cómo la música tiene la capacidad de despojar a los oyentes de sus preocupaciones egoístas y de transportarlos a un estado de conciencia más elevada, más allá de la individualidad y el sufrimiento. El arte como consuelo en tiempos de sufrimiento. El arte no solo proporciona una forma de escapar temporalmente del sufrimiento, sino que también ofrece consuelo en momentos de angustia y dolor existencial. Schopenhauer sostenía que uno de los grandes dones del arte era su capacidad para ofrecernos consuelo en medio del sufrimiento, al permitirnos ver más allá de las dificultades inmediatas de nuestra vida cotidiana. Cuando alguien atraviesa momentos difíciles o de tristeza, una obra de arte puede actuar como un refugio, una forma de encontrar consuelo y alivio. La música puede consolar a alguien que se siente solo o angustiado, una pintura puede transportar a alguien a un lugar de calma y belleza, y una novela puede ofrecer la sensación de comprensión y conexión con las luchas humanas universales. En resumen, para Schopenhauer, el arte no es solo una forma de expresión creativa o entretenimiento superficial, es una vía esencial para la liberación del sufrimiento humano. Nos permite trascender el ego y el deseo, acceder a una forma más profunda de conocimiento y encontrar consuelo en la contemplación de lo eterno. Es, en última instancia, una de las pocas maneras en las que los seres humanos pueden escapar de la voluntad ciega que los mantiene atrapados en una lucha constante. El desapego como solución al sufrimiento. El desapego es uno de los conceptos más fundamentales en la filosofía de Schopenhauer, y está íntimamente ligado a su visión del sufrimiento humano y su causa principal, la voluntad.
Schopenhauer sostiene que la voluntad es la raíz del sufrimiento porque es una fuerza insaciable e irracional que nos impulsa a desear continuamente cosas que nunca pueden satisfacernos por completo. Este deseo incesante nos mantiene atrapados en una constante insatisfacción, porque una vez que obtenemos lo que deseamos, pronto surge otro deseo, y así sucesivamente. Este ciclo interminable de deseos y frustraciones es la principal causa del sufrimiento humano, y Schopenhauer ve el desapego como la única manera efectiva de liberarse de él. El deseo y la voluntad como la raíz del sufrimiento. Para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza ciega, irracional, que se manifiesta en todos los seres vivos, moviéndolos a luchar por su supervivencia, su bienestar y sus deseos personales. Esta voluntad no tiene un propósito más allá de sí misma, no tiene fin ni satisfacción, y es inmutable en su impulso. Mientras estamos bajo la influencia de esta voluntad, no podemos evitar desear cosas, ya sea bienes materiales, poder, amor o reconocimiento, pero a pesar de que nuestros deseos se satisfacen ocasionalmente, nunca duran. Una vez que obtenemos lo que queríamos, pronto surge otro deseo, y de esta manera nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Este deseo insaciable es el centro de la filosofía pesimista de Schopenhauer. La vida, en este sentido, se convierte en una lucha constante, una carrera tras otro deseo que no puede ser plenamente satisfecho, lo que genera frustración y dolor. La paz interior y la serenidad, por tanto, parecen inalcanzables mientras nuestra vida esté regida por la voluntad y el deseo. El desapego como liberación de la voluntad. La solución que Schopenhauer propone a este sufrimiento es el desapego. El desapego es el proceso de liberarse del impulso constante de desear y aferrarse a las cosas del mundo. Para Schopenhauer, este desapego no implica simplemente renunciar a los bienes materiales o a las posesiones, sino un cambio más profundo en nuestra actitud hacia la vida misma. El desapego, en su sentido más auténtico, es una forma de liberación interna, en la que nos alejamos de los deseos egoístas y de las expectativas que nos atan a la insatisfacción continua. Schopenhauer argumenta que, cuando somos capaces de desapegarnos de nuestros deseos, alcanzamos una forma de paz interior que nos permite ver el mundo desde una perspectiva más objetiva y menos egoísta. Esta liberación no se trata de una renuncia total a la vida o de un aislamiento del mundo, sino más bien de una forma de vivir en la que uno ya no está esclavizado por los deseos y las preocupaciones personales. Al practicar el desapego, uno puede aprender a vivir en el momento presente, a apreciar lo que hay sin la necesidad de que sea algo para satisfacer nuestros deseos. Es un enfoque más sereno y equilibrado hacia la vida. El desapego y la trascendencia del ego. Schopenhauer también ve el desapego como un medio para trascender el ego, la entidad individual que está constantemente buscando la gratificación personal y la satisfacción. El ego, para él, es una construcción ilusoria que está alimentada por los deseos y el interés personal, y mientras nos identifiquemos con este ego, seguiremos atrapados en la rueda de sufrimiento. El desapego nos permite ir más allá del ego, reconociendo que somos más que nuestros deseos y preocupaciones individuales. Este desapego del ego nos conecta con una forma de conocimiento más profunda, una que va más allá de la perspectiva limitada y egocéntrica. Cuando nos desapegamos del ego, podemos llegar a experimentar lo que Schopenhauer llama la voluntad en sí, una forma de comprensión más profunda del mundo que está más allá de la influencia del ego y del deseo personal. El ego, que constantemente busca validación, poder, posesiones y amor, es la fuente de muchos de nuestros sufrimientos, pero al desapegarnos de él, podemos acceder a una visión más universal y objetiva del mundo, libre de la distorsión del deseo y la voluntad. El rol del ascetismo en el desapego. Schopenhauer sugiere que el ascetismo, la renuncia a los placeres materiales y la vida de lujo, es una forma práctica de llevar a cabo este desapego. Aunque no aboga por una vida de sufrimiento innecesario, Schopenhauer considera que vivir de forma sencilla, sin aferrarse a los bienes materiales ni a los placeres efímeros, es una forma efectiva de reducir el sufrimiento. El ascetismo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar la paz interior y la liberación del sufrimiento. Al practicar la moderación y el desapego, uno puede cortar los lazos que nos atan al ciclo interminable de deseos y frustraciones, y en su lugar, encontrar un sentido más profundo de satisfacción que no dependa de las circunstancias externas.
El desapego y el sufrimiento inevitable. Schopenhauer no niega que el sufrimiento sea una parte inherente de la vida humana, pero su filosofía sugiere que, si bien no podemos escapar completamente de él, sí podemos disminuir su intensidad al reducir nuestra dependencia de los deseos y las expectativas. Al desapegarnos de lo que queremos y de cómo las cosas deberían ser, podemos aprender a aceptar la vida tal como es, con sus altibajos, sin quedar atrapados en el sufrimiento que surge cuando las cosas no van como deseamos. En este sentido, el desapego no es solo una forma de evitar el sufrimiento innecesario, sino una forma de enfrentar el sufrimiento inevitable con mayor serenidad y sabiduría. El desapego como camino hacia la liberación. En última instancia, para Schopenhauer, el desapego es un camino hacia la liberación del sufrimiento, no porque podamos erradicarlo completamente, sino porque nos da las herramientas para vivir con el sufrimiento de una manera diferente. Al dejar de identificarnos con nuestros deseos, al no aferrarnos a las ilusiones del ego y la gratificación, nos liberamos de la esclavitud que nos impone la voluntad, y podemos experimentar una forma de vida más serena, en la que el sufrimiento, aunque presente, no tiene el mismo control sobre nosotros. Schopenhauer considera que solo al renunciar al deseo y al ego podemos trascender la naturaleza ciega de la voluntad, y en este estado de desapego alcanzamos un tipo de paz que es esencial para la verdadera libertad. Es una forma de vivir en armonía con la naturaleza misma de la existencia, aceptando que el sufrimiento es una parte inevitable, pero eligiendo no ser dominados por él. La paradoja de la libertad y el deseo. Schopenhauer aborda la relación entre la libertad y el deseo desde una perspectiva filosófica compleja, destacando una paradoja fundamental. Aunque los seres humanos tienden a asociar la libertad con la capacidad de satisfacer sus deseos y perseguir sus intereses personales, en realidad, la libertad verdadera solo se alcanza cuando se trasciende el deseo mismo. En otras palabras, nuestra percepción de la libertad se ve distorsionada por la misma voluntad que nos impulsa a desear, y este deseo se convierte en un obstáculo para la auténtica libertad. Esta paradoja es una de las piedras angulares del pesimismo filosófico de Schopenhauer y refleja una visión radicalmente diferente de lo que significa ser libre. El deseo como una ilusión de libertad. Desde la perspectiva de Schopenhauer, el deseo es la principal fuerza que motiva la acción humana. Las personas creen que, al cumplir sus deseos, ganan libertad, pero en realidad, están siendo controladas por la voluntad, una fuerza ciega e irracional. El deseo, en lugar de ser una expresión de libertad, es, en muchos sentidos, una manifestación de nuestra esclavitud. La voluntad, que impulsa el deseo, nunca está satisfecha. Cada vez que conseguimos lo que queremos, se presenta un nuevo deseo, y así seguimos atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Este proceso de querer y desear constantemente, de buscar satisfacción sin descanso, crea la ilusión de libertad, pero en realidad, nos convierte en prisioneros de nuestras propias necesidades y deseos. El deseo, entonces, es una ilusión de libertad porque nos hace pensar que somos libres cuando, en realidad, estamos siendo arrastrados por una fuerza ciega que no podemos controlar. Los seres humanos tienden a pensar que, si pudieran satisfacer sus deseos más profundos, alcanzarían la libertad, pero lo que realmente ocurre es que el deseo se convierte en un ciclo interminable, sin fin y sin solución, que impide cualquier forma de paz o liberación genuina. La voluntad como la verdadera esclavitud. Para Schopenhauer, la voluntad es lo que está detrás de todo el sufrimiento humano. La voluntad no es una entidad consciente, sino una fuerza irracional que impulsa a todos los seres vivos. Esta voluntad se manifiesta en los seres humanos a través de los deseos, necesidades y aspiraciones. Sin embargo, mientras nos identificamos con estos deseos y los perseguimos, estamos siendo arrastrados por la voluntad sin darnos cuenta. De este modo, nuestra libertad parece estar determinada por nuestras propias metas y ambiciones, pero en realidad estamos siendo esclavizados por una fuerza que no podemos controlar. El deseo perpetúa la creencia de que la libertad es alcanzable al satisfacer nuestras necesidades, pero lo que Schopenhauer argumenta es que, en realidad, cuanto más tratamos de satisfacer nuestros deseos, más nos sumimos en un ciclo interminable de insatisfacción. La libertad, en este contexto, se vuelve una quimera, siempre está a la vuelta de la esquina, pero nunca realmente alcanzable, porque los deseos nunca dejan de surgir. La verdadera libertad a través de la negación del deseo.
La verdadera libertad, según Schopenhauer, no radica en la satisfacción de nuestros deseos, sino en su negación. La libertad genuina solo puede alcanzarse cuando nos liberamos del dominio de la voluntad, y esto solo se puede lograr al desapegarnos de los deseos. En lugar de buscar constantemente lo que queremos, debemos aprender a liberarnos del deseo mismo. Para Schopenhauer, esta liberación implica un acto de voluntad consciente, una especie de negación activa de los deseos y la voluntad que nos impulsa. Solo cuando nos despojamos de nuestros deseos egoístas y nuestras ambiciones personales podemos experimentar la verdadera libertad. Schopenhauer sostiene que la verdadera libertad no está en la posibilidad de elegir entre opciones en función de nuestros deseos, sino en la capacidad de trascender estos deseos. Cuando dejamos de identificarnos con lo que queremos y nos liberamos de la constante lucha por la satisfacción, encontramos una libertad más profunda y duradera. Esta libertad no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de ser dueños de nuestra propia voluntad, libres de la esclavitud de los deseos insaciables. El ascetismo y la renuncia como caminos hacia la libertad. Una forma en que Schopenhauer sugiere que se puede lograr esta liberación del deseo es a través del ascetismo. El ascetismo, que implica la renuncia a los placeres materiales y el desapego de los deseos mundanos, es una vía para alcanzar la verdadera libertad. Aunque la sociedad a menudo asocia la libertad con el poder de obtener lo que se quiere, Schopenhauer argumenta que, al renunciar a estos deseos, uno puede alcanzar una libertad mucho más significativa, la libertad interna. El ascetismo no es un acto de sufrimiento innecesario, sino un medio para liberarse de la esclavitud que nos imponen los deseos. Al practicar la autodisciplina y la renuncia, nos despojamos de las cadenas que nos atan a nuestras aspiraciones personales, por lo tanto, nos acercamos a un estado de serenidad y paz interior. Este desapego de los deseos mundanos es, para Schopenhauer, la única forma real de encontrar la libertad, ya que nos permite trascender el ego y la voluntad, y vivir de manera más alineada con nuestra verdadera naturaleza. La paradoja de la libertad y el sufrimiento. El sufrimiento es otro elemento clave en la paradoja de la libertad y el deseo. Según Schopenhauer, el sufrimiento es inherente a la vida humana, y está profundamente vinculado al deseo. La constante insatisfacción que genera la voluntad lleva a una vida marcada por el sufrimiento. Sin embargo, al negarnos a desear y a identificarnos con el deseo, también podemos liberarnos del sufrimiento. La paradoja aquí es que, al liberarnos de nuestros deseos, no solo alcanzamos la verdadera libertad, sino que también dejamos de experimentar el sufrimiento constante que acompaña al deseo. El sufrimiento no desaparece completamente, ya que Schopenhauer sostiene que la vida misma está impregnada de dolor y pérdida, pero la intensidad y la naturaleza del sufrimiento cambian cuando nos desapegamos del deseo. Este tipo de sufrimiento es diferente, no es el sufrimiento causado por la insatisfacción constante, sino un sufrimiento más existencial y profundo que se acepta como parte de la condición humana, pero que ya no nos controla ni nos esclaviza. En última instancia, esta aceptación del sufrimiento, a través de la liberación del deseo, nos otorga una forma de libertad que no se puede lograr a través de la búsqueda del placer y la gratificación personal. La libertad como trascendencia del ego. Una de las claves para entender la libertad en el pensamiento de Schopenhauer es la trascendencia del ego. El ego es la manifestación del yo individual, el conjunto de deseos y aspiraciones que nos hacen identificarnos con nuestra persona. Cuando perseguimos nuestros deseos egoístas, estamos atrapados en una perspectiva limitada y egocéntrica de la vida. La verdadera libertad solo se alcanza cuando trascendemos este ego y dejamos de identificarnos con nuestros deseos personales. Al liberarnos del ego y la voluntad, experimentamos una forma de libertad más universal, una que nos conecta con el mundo de una manera más profunda y menos centrada en el individuo. Esta libertad no está basada en la capacidad de elegir entre deseos y opciones, sino en la capacidad de ver más allá de los deseos, en un estado de conciencia que va más allá del ego y sus limitaciones. Y así, llegamos al final de este viaje a través de las ideas de Schopenhauer. A veces, la sabiduría más profunda viene de los lugares menos esperados, y la filosofía de este pensador nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser inteligente. Quizá la verdadera sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en aprender a liberarnos de las ataduras que nos causan sufrimiento.
Si te ha interesado este enfoque sobre la vida, el sufrimiento y la libertad, te invito a que sigas explorando con nosotros más enigmas ocultos en las profundidades de la filosofía y el pensamiento humano. Recuerda que en este canal siempre hay mucho más por descubrir. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima, y que sigas buscando las respuestas en tu interior.